algunos fundamentos y dos versículos o tres que el Señor me dio para ustedes antes de comenzar la serie, que tienen que ver con la serie, obviamente. La serie se llama Desarrolla tu fe. Y no sé qué tan largo vaya a ser, hermano. O sea, lo único que sé es que va a ser largo. Pero como les digo, vamos a comer y a soñar y a sudar y a la fe hasta que entendamos. Yo creo que es el aspecto más importante que hay después de nacer de nuevo, después de renovar nuestra mente. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es aprender a caminar por fe, porque es totalmente diferente a la manera que hemos estado instruidos desde que éramos niños. Fuimos entrenados en la carne, en el sistema del mundo, y créanme, hermanos, es totalmente opuesto uno al otro. No tiene nada que ver el caminar en fe con el caminar en la carne. Y la promesa que Dios nos dio, de hecho, el subtítulo que le voy a poner a Desarrolla tu fe en esta primera parte es dureza de corazón. Y vamos a ver las partes una por una, sin mezclar muchas otras cosas más que lo que se está escribiendo como subtítulo en cuanto a la dureza del corazón. Es importante para poder entender cada parte y luego poderlas mezclar, porque algo que Dios me dijo es que han estado enseñando los eh, diferentes tipos de suelos con la semilla de la fe, como si fuera simple y sencillamente el tomar la semilla y depositarla en la tierra y decir, ya tengo la victoria asegurada. Y en cierto modo sí lo es, pero hay que entender ciertas cosas en nuestro caminar como partes eh, específicas e individuales. Así que vamos a aprender primero cómo la Biblia nos enseña acerca de la dureza del corazón, qué significa, qué tiene que ver con la corteza, la parte superior de la tierra dura, qué tiene que ver con el corazón, y lo vamos a ir viendo, en- tomando como respaldo la propia palabra de Dios. Y en Génesis 8:22, ustedes lo conocen muy bien este versículo, se nos da el principio que nunca va a cambiar hasta que la tierra deje de ser, o hasta que la luna y el sol dejen de dar la luz. Creo que ya lo recordaron, dice mientras 8:22, dice, permanezca, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, es decir, la siembra y la cosecha. Ni tampoco cesará el frío ni el calor, ni tampoco cesará el verano y el invierno, ni el día y la noche. Entonces tenemos la garantía de que mientras estemos aquí en esta tierra y mientras la tierra esté dando su luz y dando vueltas sobre su eje, tenemos la garantía de parte de Dios de que la siembra y la cosecha tiene un resultado que no podemos cambiar, que a lo mejor no vemos, pero no quiere decir que Dios lo haya alterado, cambiado en cierta parte de estos 6,000 años. Ha permanecido igual, dando cada semilla de su propia especie, su propio fruto. Y tenemos que entender y desarrollar un poquito más esto. Amén. Ok, en Lucas 18 hay otro principio que quiero traer a su memoria en el versículo 8, que es acerca de esta fe, donde Jesús nos dice, os digo, desde el 7 para que entendamos un poquito más, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? Es la historia de la viuda y el juez injusto, el cual no describe a Dios, es un ejemplo de un juez injusto. Dios no hará más por nosotros que ese juez injusto. Se los digo porque muchos dicen, es que la historia del juez injusto, tenemos que estar rogando y rogando, rogando. Nada que ver con eso.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que se nos hace aquí. Obviamente Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, pero podemos tomarla, la aplicación según el grupo que escojamos. Si le estamos hablando a los gentiles, a las naciones, sabemos que a ese grupo, cuando el Señor venga, no va a hallar fe en ese grupo. Ahora, si lo aplicamos al grupo de los judíos, pues hay un pacto que hay entre los judíos, pero la fe descrita en el Nuevo Testamento no existe tampoco en ese grupo, porque los judíos no han recibido la promesa de Jesús. Pero hay una parte ahí que son los judíos mesiánicos. No hay tal cosa, hermanos. Los podemos llamar mesiánicos porque son una parte del judaísmo que de repente Dios abrió sus ojos y ellos pudieron ver que Jesucristo era el Mesías anunciado y recibieron a Jesús, y los hemos llamado, de- en mi entendimiento, mal, mesiánicos. No hay tal cosa, porque la Biblia nada más autoriza tres grupos en 1 Corintios 10:32, y no se hizo ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces no hay como que judíos mesiánicos. Salieron del judaísmo, pero ahora son parte del cuerpo de Cristo. Porque ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que entender y llamarlo como es. Pero cuando hablamos de la fe y hablamos del grupo, del cuerpo de Cristo, entonces la pregunta comienza a ser un poquito más seria. ¿Hallará fe el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, cuando venga a la tierra? Bueno, la respuesta es sí y no. Porque tristemente, en la mayor parte de las denominaciones de creyentes cristianas, en- eso ni siquiera se enseña. Y vienen eh, las situaciones difíciles que hay en la vida y prontamente entendemos que estamos desprovistos de esa fe porque no se nos ha enseñado. Pero si yo vengo al grupo de ustedes y les digo acerca de la fe, pues ustedes ya van a poder eh, caminar y entender un poquito más y tener una comprensión un poco más clara y más a detalle de lo que significa caminar en la fe. Es lo que hemos estado viendo por muchos años, hermano. Entonces, la respuesta de una iglesia como esta a una pregunta que se hace por Jesús en Lucas 18 es: ¿hallará el Hijo del Hombre fe sobre la tierra? Sí. Aquí en esta iglesia va a hallar fe, porque hemos enseñado fe y ahora estamos aprendiendo a caminar en esa fe, lo cual no es fácil. No es fácil porque el principio sea difícil. No es fácil porque caminamos desde que nacimos en el sistema del mundo. Y es difícil cambiar de las cosas que podemos ver y reaccionar a cosas que no podemos ver y caminar en ellas, ¿verdad? Es difícil hacer ese cambio. Por eso es difícil aplicar esto. Pero mi respuesta, cada vez que alguien me diga, ¿hallará el Señor fe? Sí, sí va a hallar fe. Aquí en esta iglesia va a hallar fe cuando venga. ¿Qué tanta? No lo sé, pero va a hallar fe. Bueno, ¿qué tanto lo vamos a comenzar a aplicar en esto? Salmo 81. Quiero también darles este principio de la fe. Es una semilla muy hermosa que el Señor me dio ayer y quiero compartirla con ustedes. El versículo está basado en Jeremías 7:24, pero ahorita lo vemos. Vamos primero al Salmo 81 y les voy a leer desde el versículo 10 al versículo 14. Dice:
Dice Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ok, él está hablando ahí al pueblo de Israel. Pero, ¿a dónde nos hizo subir nosotros? En es primero los Corintios. Ahí se me escapa así no, Colosenses 1:13 dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces a nosotros también nos hizo subir de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? También fuimos movidos del lugar, muy drásticamente. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahí hay una semillita, si ustedes ya la pudieron identificar, allá, cuando ustedes lean, hermanos, lean buscando semillas de la palabra de Dios. Aquí la semilla dice, abre tu boca y yo la llenaré. Híjole, yo la tomé inmediatamente, le dije, Señor, yo siembro esa semilla en mi espíritu. Eh, Saltó a mi vista, porque obviamente la necesitamos, hermanos. Hay situaciones en las que vivimos que necesitamos saber que cada vez que abrimos nuestra boca, Dios la va a llenar de palabras para dar y compartir a los demás. Bueno, todo comienza como semilla. Todo, hermanos. No quiero que ustedes digan, bueno, es que las promesas dicen esto y yo la leo y ya aplica directamente a mi vida. No, la victoria aplica a tu vida. Sí, pero tenemos que aprender a comenzar a caminar tomando una semillita y poniéndola en nuestro interior. Y obviamente las semillas tienen un proceso de crecimiento. Por eso es que a veces no vemos manifestaciones de inmediato. Pero si yo tomo incluyendo esta promesa y digo, Padre, ese es mío, cada vez que yo abra mi boca, tú la llenarás y la siembro en mi interior. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces puedo ya tener la certeza de que el proceso comenzó de inmediato, ¿ok? A crecer esa semillita. Y que viene el tiempo en el que la plantita, la semillita de abro mi boca y tú la llenarás, va a llegar a dar fruto en mí. Y que donde quiera que yo esté, no necesito llevarme mis apuntes ni ayudas audibles ni visuales para compartir la palabra de Dios. Dios va a llenar nuestra boca. Es una promesa de Él que sembramos como semilla. 11. Pero mi pueblo, dice Dios, no oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz. No es nada diferente a hoy. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y desde ahorita vamos a comenzar a comparar la dureza de corazón con em, las tierras que hay en nosotros, las diferentes em, lugares que hay en nuestra alma que hablan de tierras duras o de costra arriba. Y ahorita les voy a explicar todo eso. Pero quiero que lo comencemos a ver como una tierra espiritual, la dureza de corazón. Y sucede más veces de las que nos podamos imaginar. De hecho, estamos llenos de áreas en nuestro corazón que están duras, no preparadas para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Caminaron en sus propios consejos, dice Dios, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, si en mis caminos hubiera andado el cuerpo de Cristo, nada diferente. Fíjense lo que dice Dios que Él hubiera hecho. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. O sea, que nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, que si nosotros damos oído y nuestra atención a los procesos que Él describe en su palabra,
Si ellos tenían la promesa de Dios de que sus enemigos hubieran sido derribados en un momento, cuánto más nosotros que tenemos la victoria garantizada en nuestro interior por el Señor Jesucristo. Entonces, sí tenemos, si la Biblia lo dice, hermanos, nosotros tenemos la garantía de parte de Dios de que puede suceder. Sí tenemos la promesa de estar declarando cosas y que sucedan al instante. Sí lo tenemos. Y el hombre ejemplo fue Jesucristo. ¿Cuántas cosas no hizo nuestro Señor Jesucristo que se dieron al instante? Hubo algunas que oró una noche antes y luego fue al lugar y se manifestó, pero hubo otras que en el momento que las hablaba sucedían. Obviamente vamos a traer todos los elementos de la semilla, la fe, pero también de la tierra donde cae esa semilla, que tiene todo que ver con el producir un fruto sobrenatural y sobreabundantemente por encima del tiempo. Si yo siembro una semilla de maíz en una tierra preparada, pues, tengo la certeza de que va a germinar en 5 días y que en el sexto, séptimo día que yo vaya ahí a ese lugarcito, voy a ver esa pequeña eh, rompimiento de la tierra o quebradura donde viene germinando la semilla. Y después del paso del tiempo va haciéndose plantita, hoja, tallo, espiga, hasta que lleva fruto. Y finalmente a los 120 o 130 días tengo una mazorca totalmente seca, dispuesta para hacer muchas cosas. O a los 90 días tengo una mazorca lista para comer. ¿Me entienden? Pero hay un proceso. En la fe, el proceso es igual, hermanos, pero nosotros tenemos otra promesa que describe que la fe está por encima del tiempo. En la fe es hoy, no está determinada por el tiempo que tiene que transcurrir. El proceso de entendimiento y de comprensión de estas cosas es lo que nos hace tener disponibles semillas en el ámbito espiritual al instante o que se tarden algún tiempo, que es lo que vamos a estar aprendiendo. Bien, la palabra consejo, hermanos, escogí tres partes de ese versículo. No, miren, ¿saben qué? Lo voy a tomar de Jeremías 7 de una vez para ver ese versículo. Es el versículo en el que estamos fundamentando esta parte de la serie. En el Jeremías 7, versículo 24, dice el versículo, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. La palabra consejo es razonamientos en sus propios caminos, en sus propias em, advices, ¿verdad? Los consejos, en sus propias tierra de espinos. Esto es importante, en su propia tierra de espinos, porque en Génesis 3 se nos da una promesa por causa del pecado en el que Dios le dijo a Adán y a Eva y a la serpiente, profetizó, les dio palabras, pero luego le habla al hombre y le dice, por causa de eso, la tierra te producirá espinos y cardos y comerás de ella con el sudor de tu frente todos los días que hay. Bueno, eso fue algo que sucedió por causa del endurecimiento de una tierra perfecta, espiritual, labrada que Dios le dio y le presentó a Adán. El pecado vino y endureció la capa de arriba. Entonces ahora esa capa, hermanos, también iba a recibir semilla, nada más que no semilla de Dios. Iba a recibir semilla de plantas indeseables, de cardos, de espinos, de hierbas. Y Dios le dijo lo que iba a suceder fuera del jardín del Edén. Fue una maldición porque con
Y con maldición me refiero yo a los resultados que Dios conocía y que habló sobre Adán por causa del pecado, ¿verdad? De la desobediencia. Pero esa maldición que fue descrita, vino Jesucristo y nos redimió de ella. Fuimos redimidos de esa maldición. No tenemos que comer más de cardos ni de espinos. Sin embargo, a veces, hermanos, se nos olvida por la grandeza de la revelación de Jesucristo y de las tierras y de las promesas y todo lo que se nos da. Se nos olvida el hecho de que si nosotros no intervenimos en la dureza del corazón que tenemos, seguiremos produciendo cardos y espinos. Porque nuestra tierra no sabe producir otra cosa. Ahora sí les voy a decir desde una vez para que lo vayan entendiendo, que nuestro espíritu es la tierra perfecta. Después de que nacimos de nuevo, es una tierra que nunca se le acaban los nutrientes, que siempre está produciendo perfectamente todo lo que cae. Yo no sé si ustedes han visto las tierras ahí en el monte, pero la tierra no sabe hacer otra cosa más que comenzar a degradar lo que está sobre ella. Sean semillas, sean las quiebre, comienzan a germinar cuando las condiciones son óptimas. Cuando cae una posta de esas que sembramos para la cerca, inmediatamente la tierra comienza a trabajar en ella, comienza a podrirla. La tierra no sabe hacer otra cosa más que degradar y hacer producir. El problema es cuando la costra de arriba está dura. El espíritu que nosotros tenemos de parte de Dios, nacido de nuevo, es una tierra perfecta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el potting soil? Esas que venden preparadas ya son una maravilla. Nada comparado con la tierra espiritual, pero son una maravilla porque lo que le pongas ahí, la semillita comienza a crecer y la plantita comienza a dar. Si hay desgaste de nutrientes, la plantita los va extrayendo, pero luego, cuando viene el tiempo de renovar esa tierra, lo único que tenemos que hacer está tan bien preparada que lo único que tenemos que hacer ¿cómo le llaman aquí? Top dress, top dress, top dress it. Es decir, le echamos otra capa de esa misma tierra arriba para volver a poner cualquier plantita disponible con todos los nutrientes. Sin embargo, la tierrita de abajo sigue siendo la mejor tierra. En el espíritu, nuestra tierra siempre va a producir al 100 por 1. Siempre. Es una tierra maravillosa, hermano, la que Dios depositó en nosotros, en el nuevo nacimiento. Y esa es la tierra en la que debemos de sembrar. Pero lo que el Señor ha estado revelando es que si ustedes leen el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, porque aquí lo dice en Jeremías 7:24, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. ¿Cómo que en la dureza de corazón? Pues nací de nuevo. En la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, la Biblia nos comienza a describir una parte dura, durísima que hay en nosotros, la cual impide seriamente, inhabilita la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Ahora, la semilla es perfecta. El problema no es la semilla, el problema es la tierra donde cae. Les dije el martes, si yo tiro una semilla de maíz en este piso, puedo venir en 20 años y la semilla va a estar donde mismo, si es que no se la llevaron las hormigas, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque no hay unas condiciones aptas para que esa semilla desarrolle. Cuando la palabra nos habla, que es la segunda parte, dice, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón. La palabra corazón, hermanos, que está descrita en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, es la palabra
cardia. Y la palabra cardia no habla de nuestro espíritu, habla de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Es decir, está hablando del área del alma, the soul. Y el alma y el espíritu siempre están pegados. De hecho, el alma se describe como los órganos del espíritu, los que, como nuestro cuerpo, cuando tú le echas un Twinkie o lo que quieras. Me fui mal, ¿verdad? Algo bueno de comer. Cuando tú lo consumes, el estómago inmediatamente sabe qué hacer con ello. No le dices, estómago, libera jugos gástricos. No tenemos que hacer eso. Nuestros órganos saben qué hacer con eso. Bueno, en el alma sabe qué hacer con la semilla que cae. El problema del corazón, hermanos, es que durante muchísimos años, esa tierra fértil que recibimos cuando nacimos de nuevo ha sido invadida por pensamientos, por sentimientos de enojo, de ira, de contienda, de celos, de imaginaciones perversas, de todo lo que ustedes quieran. Y no se necesita más que poquitas semillas para que la capa superior de nuestra tierra espiritual se endurezca y evite que pueda desarrollarse una plantita inmediatamente. Y solamente tenemos que estar disponibles eh, o tratando de ser claros, ¿verdad? Con nosotros mismos, sinceros y de decir, sí, es cierto. Cuando alguien viene y me dice, es que no me caes bien, mi respuesta es inmediata, pues tú tampoco. Y a lo mejor le añadimos cositas que no son buenas. Aquí le dicen, give him a piece of your mind, ¿verdad? Y allá, pues obviamente en México hay muchas formas de desquitarse, ¿verdad? Pero siempre vienen, ¿no se han fijado ustedes como cuando viene una agresión, una semilla externa o un pensamiento externo, la respuesta siempre es agresiva o más agresiva que la que ellos nos dieron? A lo mejor aquí en los Estados Unidos sucede menos, pero no hay mucha diferencia. La cultura será diferente, pero sigue siendo las provocaciones de un sistema del mundo. Y puedes andar en el mall o en esto o en lo otro y atraviésatele a uno para que veas cómo luego te expresa lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque ya crecieron por mucho tiempo hierbas indeseables que han estado endureciendo la parte eh, superior de la corteza de la tierra, ¿verdad? No tienen semilla buena sembrada. Entonces hay un endurecimiento del corazón, lo cual hace el recibir la palabra de Dios como un lugar en el que es casi imposible crecer un fruto bueno. Aunque la tierra por debajo sea la tierra más buena que pueda haber en todo el universo, en toda la creación. Ahora, el término que se describe aquí en Jeremías 7:24, donde dice, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. Es un término que si ustedes lo buscan en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 4, esa parte de dureza de corazón se une a una palabra que ustedes la van a identificar inmediatamente, esclerocardia. Esclerocardia. ¿Han oído la enfermedad de esclerosis? Bueno, es un endurecimiento de músculos, de nervios, del cuerpo. Hay un endurecimiento de eso. Cuando se une a cardia, esclerocardia, es un endurecimiento del corazón. El diccionario lo describe así: dureza de corazón, esclerocardia, destituido de percepción espiritual. Es decir,
se me quita a mí toda la capacidad. Esa tierra dura me quita toda la capacidad de poder percibir las cuestiones espirituales de Dios. Y somos un ejemplo de ellos. Cuando venimos al principio no queremos ni que nos hablen de Jesús, ni que otra vez ahí vienen. Y luego cuando finalmente recibimos y entendemos que Jesucristo es el Salvador y viene otro pastor atrevido y nos dice, es que Dios te da juntamente con la salvación todas las cosas. Te da la prosperidad, te da la sanidad, te da la protección, te da todo, te lo da juntamente con eso, la abundancia en todas las cosas. No, 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 no. No me hables de riquezas, porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Tienen en esa área de su corazón dura la tierra. Por lo tanto, la semilla de incremento que habla tercera de Juan, versículo 2, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pueden caer 1,000,000 de semillas y nunca dar fruto. No porque no tenga la capacidad la semilla, pero porque tu tierra espiritual en esa área está dura, no puede producir, no puede llevar fruto. Lo vamos entendiendo. Hay una dureza ahí que es imposible que crezca absolutamente nada. Ahora, los procesos que se dan en Marcos 4 de tierra dura y otra tierra con rocas y otra tierra que tiene espinos y cardos y crecen juntamente con la semilla, pero ninguna de esas primeras tres tierras pueden dar fruto, es porque hemos mal entendido que una vez que nosotros sembramos una semilla en nuestro corazón ya cultivado y que entendemos cierta cosa o concepto de la palabra de Dios y la semilla comienza a crecer y tiene un procedimiento para hacer todo eso, un, un descrito, un procedimiento descrito en la palabra de Dios, no quiere decir que esa semilla no pueda ser ahogada o no quiere decir que esa semilla no tenga muy poquita raíz o desarrolle muy poquita raíz. Como que nos desentendemos de la parte que nosotros jugamos para que llegue a su completa madurez. Y creemos que porque ya está en una tierra fértil, ya no tenemos que cuidarla ni poner atención al resto del crecimiento. Y eso es otra mentira, hermanos, que se nos ha mal instruido. De hecho, yo lo instruí por algún tiempo de eso, pero bueno, ya lo vi, ya no lo voy a seguir enseñando así. ¿Me entienden? De eso se trata nuestro caminar, de entender, redireccionar y seguir caminando. Es todo lo que tenemos que hacer. Y luego vienen tierras, la fértil. Finalmente, cuando ya entendemos cierto proceso, viene una tierra en la que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y finalmente entendí por qué el 30, el 60 y el 100 por uno. Que una vez que la semilla cae en una tierra apta para producir, nosotros en diferentes medidas permitimos ciertas hierbitas, ciertos espinos, cierta presencia de plantas indeseables que te den. ¿Qué pasa cuando dos plantas están en una misma medida de agua? Compiten una con otra, ¿verdad? Cuando son tres en la misma medida, compiten una con otra y finalmente ahogan unas a otras, ¿verdad? Bueno, la cosecha de algunas plantas es menor que su capacidad total. No porque la palabra no pueda llevar una producción perfecta, sino porque la competencia que hay, que nosotros sembramos, eh, afecta directamente a esa semilla en cuanto a los nutrientes disponibles. ¿Ok? Estamos ahorita platicando. Quiero que ustedes comiencen a entender y ver esos conceptos en su mente para
cuando llegue el tiempo de aplicar todo lo que tenemos que aplicar, lo hagamos. Entonces, dureza de corazón, esclerocardia, es un endurecimiento progresivo que nos destituye de toda percepción espiritual e inhabilita la palabra, la semilla de la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, ok, qué bueno. Me da gusto. Entonces, un corazón duro está descrito, les voy a dar dos lugares, en Marcos capítulo 10, para que vean que la palabra lo compara también con las tierras. Capítulo 10, versículo 5. Hay un versículo, ahí este versículo dice, y respondiendo Jesús, en el área de la semilla del matrimonio, dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió Dios este mandamiento. No eran capaces de recibir lo que Dios dijo desde Génesis capítulo 2. No eran capaces. Y por causa de la dureza del corazón, Dios les permitió dar carta de divorcio, pero no fue así desde el principio. Fue por la dureza del corazón de los fariseos y de los saduceos, pero no porque Dios, el diseño de Dios haya sido así. Pero donde quiero que tengan ustedes sus ojos es por la dureza de vuestro corazón. Es decir, la tierra espiritual que tenían todos ellos, obviamente no habían nacido de nuevo, pero son de ejemplo para nosotros, en los que hemos nacido de nuevo, pero no hemos hecho nada con la capa superior de nuestra tierra. Sigue estando dura. Y toda la semilla de la palabra de Dios que hablamos continuamente está cayendo sobre esa tierra dura. Más adelante entramos en las diferentes tierras. Nada más quiero que entiendan que hay una dureza de corazón en ustedes ahorita mismo. Y me incluyo yo. En la mayor parte de sus áreas del corazón. O no las han arado y cultivado correctamente, o han sembrado ya y entendido ciertas cosas de la palabra de Dios y han dejado sus caminos anteriores y no han guardado esa semillita de las hierbas que quieren crecer cuando viene una persona, cuando en la televisión nos dicen algo acerca contrario a lo que yo sembré en mi corazón. Y no hago nada al respecto. Tengan por seguro que están nuevamente queriendo endurecer el enemigo, ¿verdad? El sistema del mundo está queriendo endurecer esa tierra espiritual para que no produzcan fruto ustedes. El enemigo nunca va a descansar, pero tampoco Dios. Y entre más sepamos acerca de esto, más tenemos las armas para estar caminando en un fruto del 100 por 1, hermanos, que es lo que queremos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero todos debemos de comenzar quitando orgullo, quitando todo tipo de soberbia, diciendo, no, es que en mí no pasa. No, no, no. Sí pasa. Si no lo quieres ver, ya estás viviendo en tierra dura. Porque hemos permitido demasiadas cosas en nuestras vidas. Gálatas 5, hermanos, describe una, ahí dejen, Gálatas 5 describe algunos lugares, algunas semillas que causan endurecimiento en nosotros. Gálatas 5, no son todos, pero hay diferentes lugares en la Biblia donde se nos dicen diferentes cosas. Pero en esta dice, en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, las semillas de la carne, que son adulterio, fornicación. No necesitas practicarlo, aunque es tan igualmente nocivo el practicarlo como el verlo y no hacer nada al respecto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, chismes, celos, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se van a ir al cielo todos los que... No, no está hablando de eso, hermano. No heredarán el reino de Dios, es no podrán ellos caminar en, en plantas que den fruto en el reino de los cielos aquí en la tierra. No podrán experimentar cosecha abundante en sus vidas los que hayan sembrado la palabra de Dios cuando siguen permitiendo que todas estas cosas estén en sus pensamientos y sigan endureciendo su alma, que es la corteza, la parte superior de la tierra espiritual de ustedes. No podemos. ¿Ok? Entonces, es algo que si ustedes me pueden decir, yo no tengo nada de esto, jamás tengo pleitos, ni contiendas, ni celos, ni nada de eso. Estamos creyéndonos una mentira nosotros mismos. Estamos llenos de esos lugarcitos que tenemos que poner más atención. Y así como cae una semilla mala y causa endurecimiento instantáneo, así también cuando tomamos la provisión de la palabra de Dios y la ponemos en su lugar, causamos una tierra disponible inmediatamente para comenzar a producir fruto. Es lo mismo. No se necesitan meses y años para desarrollar una tierra. No, no, no. Se necesita identificar los lugares duros, quitarlos y sembrar la semillita en la tierra fértil. Ponerla en contacto directo con la tierra espiritual nuestra. ¿Ok? Vamos, de eso vamos a hablar más adelante. Ok. Ahora, Efesios 4 es otro lugar donde se nos habla acerca de este corazón duro. Les doy después de esto dos o tres ejemplitos pequeños y terminamos. Porque no quiero expander más allá de lo que es la dureza de corazón. Efesios, ¿qué les dije? 4, 17 y 18. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahí está hablando del alma, ¿verdad? Teniendo el entendimiento, fíjense cómo lo pone, teniendo el entendimiento entenebrecido, confuso, oscurecido, ajenos de la vida de Dios, pero miren la causa, por la ignorancia que hay en ellos, en ustedes y en mí, por la dureza de su corazón. Entonces, estamos ajenos a la vida de Dios, entenebrecidos en nuestro entendimiento por falta de instrucción, de este tipo de instrucción. ¿Lo vemos? Por falta de este tipo de instrucción, la tierra espiritual nuestra, la capa superior, está endurecida y lo dice más abajito. Por la dureza de vuestro corazón es el resultado de rechazar las cosas de Dios, de no poner por obra, de estar en ignorancia acerca de las cosas de Dios. Leemos la palabra, traemos la semilla, la leemos, la comemos, pero está cayendo sobre una tierra completamente dura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la semana pasada les hablé acerca de Proverbios, donde dice una semilla que tomé yo, la memoria del justo es bendita. Y lo que hago yo es a todas esas áreas en mi vida en los que nos comenzamos a hallar faltos, que se te olvida momentáneamente el tren de pensamientos que traías. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era la palabra que dije ahorita? Cuando eso comienza a suceder, hermanos, está habiendo un endurecimiento. La palabra de Dios me ofrece a mí
el remedio para eso. La memoria del justo, ese soy yo, es bendita. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, identifico esa área que está trabajando en contra de la palabra de Dios y ahora no estoy en ignorancia, ahora estoy en sabiduría. Y lo que hago es identificarla y decir, Padre, tu palabra dice que tu voluntad es que la memoria mía, la memoria del justo sea bendita. Tomo esa semilla, Señor, y en este momento la siembro en mi espíritu y rechazo una memoria olvidadiza o momentos de confusión o, ¿cómo le llaman aquí los principios seniles, de demencia senil o que? BS. Nosotros tenemos, dije BS, por si no me oyeron, nosotros tenemos el remedio para todo eso. Yo siembro en mí la semilla de la memoria del justo será bendita, la cuido, la guardo, la protejo y va a dar fruto de una memoria activa que retiene todo, que recuerda todo, que está siempre por adelantado, pero me corresponde a mí tomar esa semilla. ¿Lo ven? Cuando Dios le dio a Adán y a Eva el jardín del Edén, hermanos, les dio todo, la tierra perfecta. No tenían ellos que, de hecho, que sembrar nada, todo producía a la perfección. El único mandamiento que les dio fue, la palabra en hebreo es shamar, que es lo único que tenían que hacer era guardar y cultivar la tierra. Era lo único que tenían que hacer, protegerla, guardarla y protegerla, que es la palabra shamar. Protegerla y guardarla contra qué? Pues contra toda invasión externa, que obviamente iba a haber y la hubo. No pudo ni siquiera guardar esas cositas de las plantas ya produciendo al 100 por 1. Adán no pudo guardar el jardín y protegerlo. Cuando llegue al cielo voy a tener una plática con él. Pero estoy seguro que él me la va a devolver y va a decir, ¿y tu tierra en Jesucristo? Te dio todas las cosas para que produjeras al 100 por 1. Y tú tampoco pudiste guardar ni siquiera una. No pudiste guardar ni proteger la semilla de la sanidad. ¿Por qué? Porque ante el primer síntoma vino el diablo como la serpiente y te dijo, con que Dios ha dicho que eres sano. ¿Y esto? ¿Y ese dolor que estás experimentando? Y le creemos más a Satanás. Si hubiéramos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiéramos sido expulsados no una vez, sino yo creo que todas las veces que se presentaran. Somos más culpables que Adán y Eva. Tenemos más conocimiento. Tenemos más victoria asegurada en ellos que ellos. Así que no tenemos excusa, hermanos. Eso que se nos da en Génesis 2 es un ejemplo para que nosotros podamos aplicar cada vez que el enemigo venga y diga, pues yo no sé cómo le vas a hacer este mes porque no tienes para pagar ese gasto. Oh, sí. Y ahí voy con el banquero a que me preste, en lugar de ir y sembrar la semillita de la palabra de Dios que nos ha prometido darnos provisión en Cristo Jesús para todas las cosas. ¿Lo ven? Estamos endurecidos en esa tierra. No nos hagamos como que yo no, porque soy súper espiritual. No. Estamos tan expuestos como todos los de allá de afuera. La ventaja que tenemos es que ahora tenemos las armas para hacer algo al respecto. XIX. Los cuales, teniendo entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estamos hablando del alma. El corazón es el alma, no el espíritu. Nuestro espíritu es perfecto. El alma es la que se endurece, hermanos. Hay que
hacer algo al respecto. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿lo ven? Toda sensibilidad a la palabra de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso sucede en todos los cristianos que se dejan. Los resultados del mundo los invaden y los vuelven a caminar, a hacer caminar en los caminos antiguos. Vuelven al donde fueron liberados del alcoholismo, del cigarro, de mujeres, vuelven al mismo lugar. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando, endureciendo esa tierra. Y nosotros creemos pues que Dios haga lo que Él quiera. Al cabo, Él conoce todas las cosas, hasta que Dios lo permita. Hey, el problema no es de Dios. El problema es que no se nos ha instruido que nosotros tenemos una participación directa en la victoria que Jesucristo obtuvo por nosotros. Qué tremendo. Bien, último ejemplo. En Lucas 17, aquí Jesús da en el mero blanco, hermanos. Recuerden que el significado de Torah, que es enseñanza, el significado clásico de esa palabra es dar en el blanco. Se describe, si ustedes lo buscan en Google, se describe como un blanco así rojo y blanco y una flecha en el mero centro. Es dar en el mero blanco. La Torah da en el mero blanco. El problema es que nosotros no la podíamos cumplir, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Bien, Jesús da una solución perfecta para el problema de la fe. Y les dice a los discípulos que se acercaron con él, les dice, tu problema no es de fe, el problema de ustedes no es de fe. Tienen la medida de fe. Vamos a hablar también de eso después. El problema de ustedes no es de fe, les dice Jesús, porque aunque ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, que no lo tienen, la fe de ustedes es una medida perfecta de fe dada por Dios. Aunque fuera ese pequeño, si así fuera, una medida de fe chiquitititititita, sería suficiente para llegar con el sicómoro y decirle, desarráigate y échate en el mar. Así de simple. Nunca falla la fe. La fe siempre trabaja. El problema es el proceso y la semilla donde cae esa fe. Y Jesús se dirigió a eso, hermano. Lo que pasa es que muchas veces nos brincamos ese lugar por tratar de obtener lo que más nos gusta, que es la fe, cómo aplicarla. A ver, ok, y la dejo en el campo trabajando y le decimos, yo me acuerdo cuando estaba en el rancho aprendiendo esto, y me sentaba ahí en la banqueta y había muchos encinos, ahí hay muchos encinos. Y volteaba los encinos y le decía, encino, desarráigate y muévete para acá. Y me quedaba esperando. Una fe de bebito, pero eso es lo que uno quiere. ¿Quieres ver las manifestaciones inmediatas del poder de la palabra de Dios? Cuando la ves, porque pues obviamente es muy atractivo. Sécate. Pues, en algunas ocasiones dio resultado, hermano. Había como palo blanco que estaba ahí, que sembré yo una vez, se lo comieron las hormigas, quedó totalmente seco. Y una vez fui y hablé eso sobre él y volvieron las hojitas. Pues no quiere decir que todo, no. O sea, ahí está Dios siempre enseñándonos. La cuestión aquí, hermanos, es que nos brincamos la primera instrucción que está ahí en Lucas 17, en el versículo 1. Les voy a leer el 1, me brinco el 2, 3 y 4. Dice Jesús, le dijo a sus discípulos, imposible es que no venga
que no vengan tropiezos. La palabra tropiezos está definida como ofensas. Ofensas. Cállate, ya me ofendí. Hay celos de otra persona, ya me ofendí. La otra persona tiene algo que yo no tengo, ya me ofendí. ¿Lo ven? Jesús habla de los tropiezos o de las ofensas como un efecto de las cosas que se nos presentan y que para nosotros es algo que está causando eh, no, como una ofensa, ¿verdad? Como algo contrario a lo que quiero oír. ¿Cómo? O sea, y yo no tengo eso, y yo no puedo hacer eso, y esto, ¿por qué hizo esta persona? Me dijo esto. Todo lo que les leí de la carne ahorita en Gálatas 5 son causas de ofensa o resultados de la ofensa. No, son cosas que causan ofensa, que tomamos y nos ofendemos contra la persona que lo está conscientemente o inconscientemente causando en nosotros. La envidia, los celos o la otra persona a lo mejor ni cuenta se da y está causando en mí eso y está haciendo una ofensa en mi interior. Eso es lo que Jesucristo les está presentando. Y comienza, antes de darle la explicación de los gran efectos y manifestaciones de la fe, comienza Jesucristo hablándoles de su corazón. Y les dice ahí en el 1, imposible que no vengan ofensas. Imposible es que no vengan ofensas. Hay de aquel por quien vienen. 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, cualquier forma, te habla recio, te dice algo que no te gusta, es más bonito que tú, es más talentoso que tú, hace las cosas y a ti si tu hermano pecare contra ti, repréndele, ve, habla con él. La Biblia nos describe eso perfectamente en Mateo 18. Y si se arrepintiere, perdónalo. Si lo hizo voluntariamente y te causó ofensas, ve y habla con él. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día tú percibieres una ofensa de parte de él o de otros contra ti, y vinieran a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. O sea, Jesucristo en otro de los evangelios nos habla acerca de perdonar las veces que sea necesario, hasta 70 veces 7, 490 en un día, si es necesario. Pero no lo dice por fastidiarnos, hermano. Lo dice porque las ofensas ahogan la semilla de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Endurecen el corazón. Perdonen todas las veces que tengan que perdonar. Sea el tipo de ofensa que sea, oren por ellos, perdónenlos. A veces hay que ir con ellos y decirles, oye, esto que dijiste no es correcto. Pero si no les parece y te contestan en una forma más ruda, hermanos, aquí está lleno de eso. Todos los días ahí en la oficina donde trabajo, los mismos compañeros de trabajo son los más rudos, duros, intolerantes, no respetan la edad, ni las palabras, ni les vale. Están en un país libre, yo entiendo. Pero eso no quiere decir que sean groseros. Pero es una cultura que se da mucho y que yo he visto mucho aquí en esta ciudad. Bueno, yo los invito a que ustedes sean diferentes. A que ustedes sean los que cuando alguien viene atrás y abran la puerta, espérense a que entren ellos primero. A que cuando ustedes pasen por un lado digan good morning y se queden callados
vayan y le digan, sir, good morning. Y se vuelven a quedar callados. Sir, good morning, sir. How are you doing? Se les hablan del corazón, hermano. Siempre sucede. Todos los días experimento lo mismo. Y todos los días me contestan finalmente. Algunos de mala gana, otros de buena gana, pero todos contestan. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y si no te contesta, perdónalos y ora por ellos. No tienes que soportar todas las malas cosas tampoco. No estoy diciendo que eso hagas. Pero sí tenemos que guardar el principio que no es la persona. Es la semilla de dureza que estás permitiendo que siga en tu corazón. Que ahogue la semilla de la palabra de Dios que plantaste o que endurezca la tierra en la que quieres desarrollar una promesa de Dios. El problema de la fe no es la semilla ni la fe. Es la dureza del corazón que tienes, que no deja crecer eso. Yo me estoy incluyendo yo. Les estoy hablando a ustedes. Dios ya trató conmigo de eso, ahora estoy tratando yo con ustedes desde el punto de vista de Dios. Ustedes tienen que tratar con eso. Si 70 veces 7 les tratan de sembrar esa semilla, hagan algo al respecto. No la dejen crecer. Cuiden que esa tierra siga aradita. ¿Qué tengo que hacer yo? En lo físico, voy a un terreno, lo desmonto. Dios dice, toda planta que no fue sembrada por mi padre, desarráigala. Bueno, meto el bulldozer, limpio toda la parte de arriba y todavía me queda toda la hierba y toda la dureza ahí. Bueno, para eso hay implementos que de barbecho que abren la tierra, la voltean, una rastra que la empareja, cultivadoras y finalmente entro con mi sembradora. ¿Se lleva tiempo? Bueno, en la palabra de Dios, hermanos, es exactamente lo mismo. Pero el tiempo no es un factor, porque sobrenaturalmente Dios nos ha dado su palabra para que inmediatamente esa dureza de corazón sea cambiada por una exposición de la tierra fértil, que es mi espíritu, para que esté dispuesta a poder crecer al instante, en un momento, cuando yo oiga la palabra de Dios. Dios derriba a tus enemigos o Dios produce lo que necesitas. ¿Qué tanta fe necesitas? ¿O qué tanta fe ejerces? Pedro le dijo, Señor, quieren que pagues los impuestos. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Los hijos deberían ser los que pagan los impuestos? Pero no importa, ve ahí al mar y tira el anzuelo, el primer pez que salga, le abre la boca y va a sacar 2 estateros, paga los impuestos tuyos y los míos. El primer pez que tira, ¿cómo? ¿Hasta dónde puedes extender tu fe? Jesús nos dio muy buenas probaditas. ¿Hasta dónde la has extendido? Si ni siquiera podemos cuidar y cultivar nuestro terreno, nuestra tierrita. Bueno, de aquí en adelante vamos a cambiar ese aspecto y vamos a entender las veces que sea necesario repetir lo que sea necesario repetir. Hermanos, ustedes van a salir sudando fe de aquí y comprendiendo perfectamente el proceso de manifestar la gloria de Dios en sus vidas, en sus familias. Amén. ¿Les sirvió de algo el mensaje? Amén. Ok, la semana que entra continuamos. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por la palabra que tú nos has hablado. Gracias, Espíritu Santo, por revelar a nuestro espíritu y a nuestra mente
las cosas necesarias para la expansión espiritual, para poder tomar las cosas que tú nos diste, Señor, y aplicarlas en esta vida, en este mundo en el que todo lo que hay viene en una dirección opuesta a lo divino. Pero gracias, Señor, porque Pedro vino y nos dijo, hermanos, no descuiden el que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podamos ser participantes de la naturaleza divina. Y Señor, tomamos eso a conciencia, Señor. Lo recibimos y te damos las gracias porque esa es tu voluntad, que nosotros podamos comprender los principios espirituales, cada parte de esas leyes y cada parte de esos principios y comenzar a aplicarlos a nuestras vidas, Señor. Y poder crear en todas las personas que nos ven esa pregunta de ¿por qué ellos y yo no? Despertar ese celo, Señor, de esa relación que tenemos para que ellos también se apunten y tengan esa oportunidad. Pero gracias, Señor, porque ninguna cosa de este mundo, ni las riquezas, absolutamente ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, Señor, nada de eso es de importancia para nosotros, Señor, cuando te tenemos a ti. Pero utilizamos las cosas del mundo para poder atraer y crear celos en las personas y preguntas de ¿qué tengo yo que hacer para tener lo que ellos tienen? Pero si nosotros mismos estamos viviendo una vida como la de ellos, ¿qué celos podremos crear en ellos? Te damos las gracias, Padre, porque sabemos la dirección de esta iglesia, sabemos la dirección de estos mis hermanos, la dirección de tu palabra, y es una dirección de victoria, de revelación, de escalón sobre escalón, de gloria sobre gloria, y no pararemos, Señor, de recibir de parte tuya, porque tú nunca arre- recortas tu mano. Siempre estás dando, siempre estás derramando. El Salmo 23 lo dice, tu copa está derramando continuamente. Nunca vas a dejar de vertir sobre nuestra copa bendición. Gracias porque nos has hecho alertas a esto y saber, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos porque sabemos quién eres tú, porque sabemos que todas las cosas provienen de ti y porque nada, Señor, de lo que está disponible a nosotros nos vamos a llevar jamás. Pero sí podemos enviar por adelantado las obras en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, y yo bendigo a mis hermanos. Sé que el corazón de ellos ha quedado ahora con entendimiento, sabiendo que sí pueden hacer algo al respecto de las situaciones adversas que están viviendo, que sí podemos hallar en tu palabra la semilla correcta para sembrar y llevar fruto que aplaste esas circunstancias adversas. Que sí nos diste victoria sobre victoria, y lo dijo Mac hace ratito, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, y extiendo bendición a cada uno de mis hermanos el resto de la semana, hasta el siguiente domingo. Y luego la sigo extendiendo, porque tú nunca recortas tu mano. Gracias, podemos ir en paz, en victoria, en gozo, en Cristo Jesús. Así sea, Padre. Te damos las gracias. Nos vemos el martes, hermano. Dios los bendice.